de una mamá, un papá, de qué tiene derecho de recibir de sus hijos. Piensen un poquito, ¿qué tienen derecho de recibir de sus hijos? No lo que reciben, no lo que deberían o creen que deberían de recibir de sus hijos, sino cuál es lo que ustedes creen que es un derecho de los papás de recibir de sus hijos. A ver, díganos algunas cosas que crean que tienen derecho a recibir, por el hecho de ser papás. Obediencia, respeto, amor, ¿qué más? Gratitud. Efectivamente, los papás, por ser papás, ya merecen todas estas cosas: respeto, obediencia, comprensión, amor. Pero también hay que tener en cuenta que hay papás bien difíciles de amar. Hay papás que cuesta trabajo amar, por sus debilidades, por sus tendencias, por sus inclinaciones o lo que ustedes quieran, pero hay papás que son más difíciles de amar que otros papás. Esta situación de papás difíciles, como no hay una escuela para padres, no hay, así podemos decir, antes de casarse van a ir a esta escuela para que sepan cómo pueden ser papás, como no hay esto, se han cometido una serie de errores, a veces conscientes, a veces inconscientes en los papás, que han despertado una gran rebeldía en el corazón de los hijos. Esta rebeldía nace no de la falta de amor de los hijos a sus padres, nace de las injusticias que los hijos consideran que sus padres tienen con ellos. Injusticias a veces aparentes, injusticias a veces verdaderas. Y de esas injusticias viene como respuesta la rebeldía de los hijos. Y entonces los hijos pueden tomar como grave una injusticia, por ejemplo, la inclinación del papá o de la mamá hacia un hijo que está enfermo. La mamá tiene la preferencia por la enfermedad del hijo. Los hermanos solamente ven la preferencia porque la enfermedad no les importa. Solamente ven la preferencia, y entonces los hijos pueden sentirse dañados por las preferencias de sus papás hacia sus hijos. Y entonces ahí el papá y la mamá ya están dañando a sus hijos y sin darse cuenta, y en algo que ni siquiera podrían evitar. No pueden dejar de atender de manera especial al hijo enfermo y tratarlo igual que los que están sanos. No se puede. Por eso hay veces que las heridas que nosotros traemos de nuestros papás, si nosotros le preguntamos a nuestros papás, ¿ustedes cómo fueron con nosotros? Van a decir, buenos, hicimos lo que teníamos que hacer. Y acá por dentro nosotros, si supieras todo lo que me dolió cuando aquello, lo otro. Es que las injusticias que a veces los papás no toman en cuenta, a nosotros sí nos dolieron, porque a veces ni siquiera tuvieron la intención los papás de ofender. Por eso en muchos hijos se ha despertado el deseo de la venganza hacia sus padres. Una venganza que se va a manifestar de diferentes maneras. Una venganza que se va a manifestar tratando de hacerle la vida imposible a sus papás. Sí, el hijo sabe perfectamente lo que les hace enojar a sus padres, y para vengarse hace lo que les hace enojar a sus padres. Entonces muchos dicen, es muy desobediente. No, se está vengando. De manera consciente o inconsciente se está vengando ese niño. A veces lo hacen de una manera más directa, ya con insultos. Y insultos que vienen desde las heridas que a veces ellos mismos ya olvidaron. Y a veces los hijos expresan, no entiendo por qué no soporto a mi papá, no entiendo por qué no soporto a mi mamá. Hay heridas que hay que sanar para poder sobrellevar esto. Y así algunos con altanería con sus papás, retan a sus papás, hacen un montonal de cosas porque se sienten simple y sencillamente lastimados. Algunos, el problema y el peligro es que llegan a endurecer su corazón a veces más allá de lo que deberían, más allá de lo que se puede.
y los corazones duros, ahí rebota la gracia de Dios. Ese es el peligro. Y ya no creen nada, ni en sus papás, ni en Dios, porque no solamente culpan a sus papás, sino culpan a Dios también de la forma como son sus papás. Y es cuando estos corazones quedan bien lastimados y en un grave peligro de condenación eterna por el rechazo que tienen hacia Dios y las cosas de Dios. También es verdad que el mundo de hoy casi no reza. Si nos pusiéramos a revisar quién de los que estamos aquí, de los que sí venimos a la Santa Misa, no de los que no vienen, de los que sí venimos a la Santa Misa, ¿cuántos tuvieron la disciplina de orar por lo menos 1 hora diaria entre semana? 1 hora diaria. Y nos daríamos cuenta que casi nadie. Este mundo no ora. Como no ora, no tiene luz, y como no tiene luz, se equivoca, y como se equivoca, paga consecuencias. Y ahora vemos cómo las familias se están despedazando como consecuencia de la falta grave de oración, como consecuencia de la falta grave de oración. Por eso, en este tiempo como nunca, se está destruyendo lo que se ama. Qué terribles consecuencias. Estamos destruyendo lo que amamos sin darnos cuenta. Pero no vamos a hablar de esta clase de papás. Existen esta clase de papás. Pero del que ahora vamos a hablar es de un papá que sabe amar y que ha sido amado. Y como fue lo suficientemente amado, mire, nosotros somos como un vaso. Un vaso, cuando nacemos, somos un vaso vacío. Este vaso vacío tiene que ser lleno del amor de los papás, de los hermanos y de Dios. ¿Sí? Si ese vaso no se llena porque el papá no le dio amor, porque la mamá no le dio el amor o porque no estuvieron para darles el suficiente amor, ese vaso va a traer un vacío. Ese vacío le va a ocasionar una de problemas a ese niño, a esa persona, porque va a tratar de llenar el vacío. Y si no se llenó en el pasado, no se puede llenar con el presente. Ya ven cuando un papá, una mamá por alguna razón tiene que dejar a su hijo por muchos años y luego regresa y le quieren dar muchas cosas y el chiquillo ya no quiere aceptar. Es que ya no se puede llenar el presente con amor de los vacíos del pasado, no se puede. Ya los vacíos de amor del pasado, solamente Dios. Solamente aquellos que se acerquen a buscar la sanación interior podrán llenar los vacíos de su corazón para evitar que su corazón se endurezca de esa manera. Pero hoy vamos a hablar de un papá que fue lleno de amor y por lo tanto supo y tuvo suficiente amor para dar. Este es del que vamos a hablar, de este amor, de este papá. Este papá que supo tener mano firme y fuerte. Firme y fuerte. Porque eso es lo que se necesita para sacar a un hijo de un hoyo. Se necesita una mano fuerte, una mano firme, que no lo suelte y que lo pueda levantar. Cuando un papá o una mamá no tienen mano firme, sus hijos van cayendo, y después terminan los dos llorando terriblemente. Por eso estamos hablando del papá que tiene mano firme y fuerte para sacar a su hijo. Una mano firme en el amor, alguien que sabe amar verdaderamente, en un amor como Dios quiere, un amor que no está condicionado a la forma como se actúa, como las mamás que el niño le desobedece, ya no te quiero porque eres malo, por esto que hiciste ya no te quiero, y entonces el niño aprende a que el amor está bajo condición de portarse bien. Y como se va a dar cuenta de grande que no puede portarse bien siempre, que es débil, que comete errores por los vacíos que ya trae, por las dudas que ya trae, entonces ya termina convenciéndose de que nadie le puede amar, ni siquiera Dios, porque no ha podido salir del pecado. Eso es un círculo vicioso tremendo que hay que romper para que la persona pueda volver a entregarse en los brazos de Dios. Por eso, qué importante es esta clase de papás, de mamás que tienen una mano firme en el amor, que le brindan la ayuda y el apoyo a los hijos cuando estos lo necesitan, que están atentos, que están despiertos. Ahorita un gravísimo problema está ocasionando el que el papá y la mamá trabajan, que los hijos se quedan con personas, aunque sean parientes, no es la mamá.
y si no es la mamá, ya hay un problema, ya hay un vacío. Nadie puede amar igual que un corazón de madre, nadie puede amar igual. Habrá muchas personas que quieran mucho, pero nadie con el corazón de la mamá. Así de que cuando no está la mamá, ya hay un vacío, se quiera o no, sea el mejor lugar o no, ya hay un vacío. Entonces estamos hablando del papá que supo amar, del papá que supo corregir a tiempo. Porque cuando un papá o una mamá corrigen a tiempo, no es necesario llegar a la violencia física. Cuando no se corrige a tiempo, hay consecuencias drásticas, ¿verdad? Hay papás, señores que han dicho, ¿verdad? A mí cuando mi papá me dio aquella cachetada, ¿verdad?, que me dolió, me hizo entender y gracias a eso pude salir adelante. Pero hay otros que le reclaman desde la cárcel a su papá porque nunca supo corregirlos y ponerlos en su lugar y ahora están pasando una pena larguísima en la cárcel. Vean la importancia de ser un papá de acuerdo a la voluntad de Dios. Un papá que sabe corregir a tiempo, un papá que sabe comprender a sus hijos, un papá que sabe inclusive llorar con sus hijos, que no se cree tan lejano, ni tan grande, ni tan fuerte, sino que está con sus hijos, es capaz de escuchar y de llorar con ellos. Es decir, un papá que se ha hecho un amigo de su hijo, un amigo de su hijo. Si este papá, amigo de este niño, lo ayudó a salir adelante y lo ayudó a terminar sus estudios y lo ayudó a que se graduara y lo ayudó a todo esto, imagínense después de que este niño ha triunfado en la vida, ¿sí? Y si este niño reconoce que la felicidad que tiene, no el triunfo de la escuela y de haber tenido una profesión, la felicidad que tiene se la debe a su papá, imagínense cómo debe de tener ese hijo el corazón para con su padre. ¿Cómo debe de tener? ¿Cuánto amor debe haber en ese corazón para su padre, ¿verdad? Si ya lo ve anciano, ¿cuánta paciencia le va a tener a su padre anciano? ¿Cuánto amor a su padre anciano? Porque sabe que todo lo que es, todo lo que tiene, todo lo que ha logrado, se lo debe a su padre. Si ese hijo es agradecido, cuánta ternura, la manera como va a mirar a su padre. Qué diferente de cuando un hijo ve a su padre como su rival, ¿verdad?, como su enemigo. Son miradas de fuego que se cruzan entre los dos. Pero cuando este hijo es agradecido por el bien que ha recibido, los ojos de él brillan, pero no con el fuego que quiere destruir. ¿Sí? Todo este amor, esta gratitud, esta ternura, esta dedicación que merecería un papá que supo ser verdadero padre, todo esto es lo que se merece Dios. Todo esto es lo que Dios merece recibir de nosotros. Todo esto, y vamos a entender y a profundizar un poquito más por qué. Ahorita en nosotros hay una gran injusticia que nos está marcando. Una gran y grave injusticia. ¿Cuál injusticia? La que tenemos con Dios, porque no nos han enseñado, no nos enseñaron a amar a Dios, amar. Tal vez nos enseñaron a creer y nos decían que existía un Dios único y verdadero y nos enseñaron a creer, pero no nos enseñaron a amar a Dios. No nos han inculcado que solo a Dios debemos agradecer. No nos han inculcado eso. Solo a Dios debemos agradecerle. Solo a Dios debemos buscarlo para darle gloria a Él. Solamente a Dios. Eso no se nos enseñó. Y como no se enseñó, no le hemos dado a Dios lo que Dios merece. Es que miren, el amor también se aprende. No solamente es un sentimiento bonito que hay en el corazón. El amor también se aprende. Nos han enseñado, por ejemplo, nuestros papás. A veces nos tocó, a algunos les ha tocado que no conocen a sus abuelos hasta que ya tienen 7, 8 años y de repente se para ahí un viejito y le dice a su papá, mira, este es tu abuelo, y el chiquillo no sabe ni qué onda con ese, ¿ah? ¿Y qué? Va a decir el chiquillo, ¿a mí qué? Que sea mi abuelo, nunca lo había visto, no hay ninguna relación. Y entonces la mamá y el papá empiezan con una labor de convencimiento. Empiezan a enseñarle a ese hijo a amar a su abuelo.
o a su abuela, empiezan a enseñarle primero a respetarlo. Tienes que respetarlo, tienes que respetarlo. Se les enseña a respetarlo, se les enseña a obedecerlo, se les enseña a cuidarlo. Mira, ya está viejito, no puedes aventarlo, no puedes correr, no puedes esto, no puedes lo otro. Tienes que respetarle todos estos límites que tiene. Se les debe de tener paciencia. Ay, mamá, es que mi abuelo me dice, ten paciencia con él, ya está viejito, ten paciencia. Vea, se les enseña esto a los niños, se les enseña a inclusive amar a sus abuelos. Es tu abuelito, dale un beso, ándale, ve y dale un beso, es tu abuelito. Se les enseña hasta amar a los abuelos. Eso es lo que no nos enseñaron con Dios. Si nos hubieran enseñado, así como se puede enseñar a amar a un abuelo, nos hubieran enseñado a amar a Dios, a respetarlo y a darle a Dios todo lo que Dios merece: obediencia, servicio, amor, respeto, gratitud, todo lo que ustedes dijeron que como papás merecen, eso lo merece Dios de ustedes. Y no se lo hemos dado porque no se nos enseñó a tiempo a hacerlo. Y ahora pues ya estamos más rejegos, ya conocimos a nuestro Padre cuando es grande y empiezan las rebeldías del corazón, ¿verdad? Y no nos enseñaron que Dios estuvo con nosotros cuando niños y sufrimos. Simplemente nos enseñan a un Dios que tiene poder, pero no un Dios que nos acompañó en el sufrimiento. Y entonces vienen las rebeldías del corazón del hombre. ¿Y por qué no me ayudó? ¿Y por qué no me hizo caso? ¿Y por qué cuando le pedí? Y empiezan las rebeldías. Si a esas rebeldías iniciales los papás educan a sus hijos con firmeza y les enseñan a amar, a respetar a Dios, esos niños, al aprender desde niños, se les va a hacer más fácil de adultos. Pero que esto lo aprenda un adulto, ay, ay, ay. Si los hijos son tercos, ay, los adultos son peor, entonces es más difícil. Qué bueno que se pudiera empezar desde niños a enseñarles todo esto. Todo lo bueno que recibimos viene de Dios. Esa es una gran verdad y muchos no la saben. El niño que se pone de rebelde con su papá y le grita y la mamá, hey, tu papá trabaja para que comes, tu papá trabaja para que estudies, tu papá trabaja para que tengas ropa. ¿Cómo te pones a gritarle si tu papá hace tanto por ti? Y se le va educando, se le va educando. Así también van a nacer rebeldías dada la inmadurez, rebeldías contra Dios, rebeldías que se deben de ir educando. No es que sean malas, no es un cállate y un cachetadón por allá que no sirve más que para masticar y tragarse el coraje que ya se trae. No, educar. Educar en el amor a Dios, también se debe de educar. Esa es la responsabilidad de los papás, para que todos le demos a Dios lo que Dios merece recibir. Y así cuando Dios ve, así como un papá que después de que trabaja y de todo, ve que su hijo llega con buenas calificaciones, que se esfuerza por portarse bien, que se esfuerza por hacer sus trabajos en la casa y todo, su papá se llena de satisfacción y de alegría. Lástima que no lo dicen. Es muy raro el papá que le dice a sus hijos, hiciste las cosas bien. Es raro, como nunca se lo dijeron a él, no está acostumbrado a decirlo. Solamente se da cuenta cuando las cosas se hacen mal. Pero eso es algo que tenemos todos, absolutamente todos. No fuimos educados para ver a los demás, fuimos educados para ver nuestros errores y solamente somos capaces de ver los errores de los que nos rodean. No somos capaces de ver las cosas buenas que han hecho. Tristemente, esta es nuestra condición y lo que nos está llevando a la ruina en nuestras relaciones interpersonales. Pero cuando un hijo de Dios le responde a Dios como Dios quiere, Dios lo mira con alegría, Dios lo mira sin dolor. No es lo mismo que la mamá vea a un bebé dormido, vea a su bebé ahí dormido en la cuna, la manera como lo ve, que como ve dormido a su hijo que está todo borracho y cruzado con droga. A los dos los ve, pero a uno lo ve con dolor y a otro lo ve con esperanza, con alegría, con amor. A este también lo ve con amor, pero le duele eso. Así Dios puede estarnos viendo aquí a todos, pero a algunos de nosotros nos va a ver con dolor. Por la terquedad en la que estamos, por el pecado en el que nos aferramos, por las torpezas que cometemos. Dios nos ve, pero nos ve con dolor, nos ve con dolor. Por la forma como estamos destruyendo a los hijos, Dios nos ve con dolor. Y nos ve con amor, pero de todos modos le duele.
que si hubiéramos aprendido esto antes y lo hubieran enseñado a sus hijos, cuánto dolor nos habríamos evitado nosotros si lo hubiéramos evitado a Dios. Cuando Dios puede entonces mirar a alguien con alegría y sin dolor, mirarlo Dios complacido, sobreabundan las gracias para esa alma, se derraman las gracias de Dios, como ustedes pueden hacerlo con sus hijos. Cuando sus hijos se han portado bien, hicieron las cosas bien, se esforzaron, y a ustedes les consta el esfuerzo, no los logros, no los triunfos, el esfuerzo. Ustedes recompensan a sus hijos con alguna cosa, comprándoles algo, etcétera. Recompensan a sus hijos. Así también Dios, el esfuerzo humano lo recompensa con una sobreabundancia de gracias. Qué importante es entonces agradar a Dios, cosa que no se nos enseñó, cosa que no se sabía. Se le enseñó a la gente a creer en Dios, pero no se le ha enseñado a agradar a Dios, ¿verdad? Esto. Dice, hoy en la primera lectura escuchamos cómo Dios toma la mano del rey a su ungido, Ciro. Dice, toma la mano del rey. Al decir que Dios toma la mano del rey, no es algo literal, no es que el rey sintió calentita la mano y iba con la mano levantada para acá. No. Esto es una forma de decir que Dios iba con él, que Dios lo acompañaba, que Dios lo protegía y Dios le evitó los problemas, pero no como muchas personas creen. Por ejemplo, Dios a este rey le va a dar la victoria, pero no le quitó la guerra. Enfrentó la guerra y por la gracia de Dios ganó la guerra, pero en la guerra también perdió algunos de sus soldados, pero Dios le regaló el triunfo, Dios estaba con él y ganó, no sin pérdidas. Nosotros queremos que todo nos salga bien y que ninguna cosita salga mal. No se puede. Solamente se logra la victoria a través de la guerra. Dios no nos va a quitar la guerra que tenemos. Señor, quítame esta tentación. Si esta tentación, la guerra te la hace esto que tienes. Una persona que tiene una tremenda tentación de ver pornografía. Señor, quítame esta tentación. Pues la guerra te la hacen las películas que tienes escondidas, las revistas que tienes allá. Eso te están haciendo la guerra. Esa guerra la tienes que llevar a cabo tú, romper esto, sacar lo otro, para que disminuya todo esto. Esta guerra es necesaria. Esta guerra no le toca a Dios, esa guerra te toca a ti. Saca lo que es malo. Tú tienes que renunciar a lo que es pecado, no Dios. Dios te va a dar la gracia para que puedas, pero si tú no renuncias, ahí te quedas. Ahí te quedas. La guerra se tiene que llevar a cabo. La guerra se tiene que llevar a cabo. Por eso agarra a Dios de la mano al rey. El rey enfrenta en la guerra todo y gana, triunfa. Antes tenía todas las puertas cerradas. Llega Dios y Dios tiene las llaves de todas las puertas. Dios abre todo lo que quiere. Por eso dice la palabra de Dios, Dios lo tomó de la mano para someter la fuerza de las naciones y la sometió. Para desbaratar la potencia de los reyes, lo sometió a los reyes, para abrir ante él los portones y que nada quede cerrado. Nada de que hoy ya no hallo la puerta, ya no hallo la salida, ya no sé qué hacer. Dios tiene las puertas de todo. Si tú estás con él, no te preocupes, Dios tiene las puertas, las llaves. Entonces, aunque todo esté cerrado, Dios mete la llave y abre. Pero es Dios el que tiene esas llaves. Si Dios, fíjense, tiene las llaves de todos los corazones. Tiene las llaves de los corazones de tus hijos. Tiene las llaves de los corazones, del corazón de tu esposo, de tu esposa. Tiene las llaves del corazón de tus vecinos. Todas las llaves de todos los corazones tiene Dios. Si tú oras, si tú te conviertes, si tú te esfuerzas en darle a Dios lo que Dios por justicia divina merece recibir de ti. Si tú tratas de hacer esto, Dios te da las llaves. Y es cuando la mamá tiene las llaves para abrir el corazón de su hijo y entrar. ¿Y para qué va a entrar una mamá al corazón de su hijo? Si una mamá toma las llaves del corazón de su hijo y lo abre, puede sacar todo el dolor, puede sacar todo lo malo que hay en su corazón y puede abrir para volver a llenar ahora con el amor de Dios. Eso solamente puede hacer quien tenga las llaves.
y el que tiene las llaves es Dios. Entonces, ¿con quién hay que estar bien? ¿A quién hay que agradar? A Dios, a Dios. Por eso las mamás, las esposas y todos, aunque griten, se deschonguen, se hinquen, hagan lo que quieran, los hijos no cambian. Las llaves las tiene Dios. Conquista a Dios y tiene las llaves de todo lo que tú quieras. De todo lo que tú quieras, pero primero conquista a Dios. Conquista a Dios. Dios puede abrir las puertas para que tú salgas de la pobreza, si eso te conviene. Dios puede abrirte las puertas para que salgas de la pobreza o de la miseria. Dios puede abrir las puertas para que salgas del dolor. Dios puede abrir las puertas para que salgas de las trampas que te han puesto tus enemigos, para que salgas de las críticas, de los comentarios negativos. Dios puede abrir la puerta para que salgas, para que escapes de la trampa que se te ha puesto. Dios tiene las llaves. Dios tiene las llaves para hacer todo esto. Dios tiene las llaves para que salgamos de la soledad. Dios tiene las llaves para abrir esos vacíos que tenemos y que Dios los pueda llenar. Pero si están cerrados, ¿cómo? Por eso tenemos que ir hacia Dios, dar a Dios lo que Dios merece por justicia divina, y entonces Dios nos da. ¿Sí? Dios, que tiene las llaves de todos los corazones, fíjense bien en esto. Dios, que tiene las llaves de todos los corazones, te ofrece las llaves de su corazón. En su corazón están las llaves de todos. En el corazón de Dios. No en la capacidad que tengas de convencer, no en la capacidad que tengas de golpear y de gritar, no en la capacidad que tengas de chantajear con lagrimitas para que te crean o te hagan caso. No, ahí son cosas momentáneas. Dios tiene las llaves para la auténtica conversión. Todas las llaves de todos los corazones del mundo, de todas las circunstancias. Dios tiene las llaves. ¿Cuáles llaves tienes que alcanzar? ¿Las del corazón de tu hijo? No, las de Dios. Las llaves del corazón de Dios, porque ahí dentro es donde están todas las demás. ¿Y cómo vamos a alcanzar las llaves de esas puertas? De las puertas del corazón de Dios. ¿Cómo vamos a alcanzar esas llaves? ¿Cómo le vamos a hacer para obtenerlas? Dios utiliza nuestra pequeñez. Si no eres pequeño, si te crees merecedor, no vas a alcanzar nada. Dios quiere, en primer lugar, como Él es humilde, todo lo que se va a acercar a Él tiene que tener humildad. Entonces tenemos que reconocer nuestra pequeñez. Por ejemplo, empezar a reconocer nuestras faltas delante de Él. Ciertamente hay una gran indignidad para acercarnos a Él, pero también un gran amor de Dios que nos motiva a hacerlo, a acercarnos. Entonces Dios utiliza en aquel que se reconoce como nada. Señor, yo nada puedo. Señor, no recibí amor suficiente y no se lo di a mis hijos. Mira cómo están ahora. No te conocen como yo no te conocía. ¿Verdad? Entonces empieza ella a tratar de abrir el corazón de Dios, y del corazón de Dios vienen las llaves para abrir todos estos corazones, y rescata a todos los que quiera. Rescata a todos los que quiera. Su esposo, su esposa, hasta su suegra, porque Dios también tiene el corazón de las suegras. Dios también tiene las llaves del corazón de las suegras. Entonces ahí está la clave, mis hijos. Y Dios nos va a pedir primero la pequeñez, que reconozcas lo que eres. Para eso tienes que reconocer quién es Dios, para que cuando veas la grandeza de Dios te des cuenta que eres auténticamente nada. Nada ante el único Dios verdadero. Cuando un corazón así se pone y reconoce, Señor, soy nada ante ti que eres todo. Cuando un corazón se pone así de pequeño, Dios lo levanta inmediatamente. Dios lo levanta. A esa pequeñez, fíjense, Dios le hace poderoso ese corazón que se mostró con pequeñez. Dios le hace poderoso dándole la gracia de poseer las llaves de su corazón, es decir, las llaves de su divina voluntad. Dios le ofrece las llaves. Esto es para que todos sepan que en aquel que todo el mundo desprecia como que no sirve para nada, Dios lo puede hacer el más grande de todos. Y aquel que se creía súper sabio, grande, fuerte, inteligente, no es nada en realidad a los ojos de Dios, y quedará como lo que es ante los ojos del mundo. Nada, vacío, ¿verdad? Como aquellos que con San Martín,
Los superiores de San Martín que lo despreciaron, lo humillaron porque era negrito, porque sus papás no estaban casados, entonces no le permitieron ser sacerdote y lo mandaban a todos los quehaceres que nadie quería. Todos lo humillaron, ahora es el único que está en el altar. Ningún otro de los que lo humillaron hemos sabido que haya subido a los altares, ningún otro. Por eso al que es pequeño, Dios lo eleva. Y al que se quiere creer grande, ese termina después reconociendo su tristeza. Esto Dios lo hace para que sepan lo que Dios puede hacer con un alma que viene a Él. Y lo que puede pasar con un alma que busca por sus propias fuerzas la salvación, la santidad, el bienestar para su familia. Nada se puede. Cuando un alma ha agarrado las llaves del corazón de Dios, cuando un alma ha agarrado las llaves de la divina voluntad y empieza a vivir en ella, miren, estas almas, con un simple gesto de esa alma, que ya está viviendo en la divina voluntad, Dios puede sanar a los enfermos. Porque como esta alma le pertenece a Dios, esta alma ama a Dios y Dios ama a esta alma, cuando esta alma se compadece de algo, Dios se compadece de lo que se compadece esa alma. Y entonces vienen los milagros. Como esa alma, al tener las llaves de la voluntad de Dios, al vivir en Dios, tiene los sentimientos de Dios, tiene los gustos de Dios, tiene los deseos de Dios. Y cuando esa alma desea la sanación de alguien, es porque Dios la desea. Y se convierte en el instrumento a través del cual la divina voluntad puede sanar esas almas, puede sanar a los enfermos, puede liberar a los oprimidos. Bastaría con que diga, Dios quiere liberar a esta persona, Dios que está en mí la quiere liberar. Yo estoy unido a su voluntad y porque es voluntad de Dios, le digo, queda libre. Quedaría libre porque es la voluntad de Dios. Y ante la voluntad de Dios nada se puede revelar. Y lo que se revela no aguanta mucho y se resquebraja. Si tuviéramos las llaves del corazón de Dios, si tuviéramos en nosotros la voluntad, todas las cosas se realizarían. Jesús está en medio de aquella tempestad. Las olas están a punto de hundir la barca. Jesús se levanta. Es voluntad de Dios cuando Jesús dice al viento, cállate, y al mar enmudece. Todo se somete a la voluntad de Dios. Si esa voluntad de Dios estuviera en mí, todo se somete, porque yo vivo en Dios, pero ya no hago mis caprichos ni mis gustos. Yo ya dejé mi voluntad, ya mi voluntad murió en Dios y la voluntad de Dios vive en mí. Y eso es lo que nos une, yo ya vivo en Él. Entonces mis deseos ya no son míos, yo ya morí a todos mis deseos. Solamente Dios pone en mí sus deseos y en mí se hace su voluntad. Esa alma puede hacer milagros y milagros y milagros y milagros y milagros. Todo lo puede hacer porque Dios está en ella. Esta alma puede elevar a los hijos rebeldes a la más grande de las santidades. A la más grande de las santidades. Porque puede decir, yo lo quiero y Dios que habita en mí es el que me ha hecho quererlo. Por lo tanto, Dios lo quiere. Y cuando Dios quiere algo, un poder divino se desborda sobre esto y las cosas que Dios quiere se realizan. Fíjense nada más, ¿cuánto podríamos hacer de bien si la voluntad de Dios estuviera en nosotros? ¿Cuánto bien podríamos hacer si la voluntad de Dios estuviera en nosotros? ¿Cuántas tormentas se hubieran detenido? ¿Cuántos terremotos se hubieran apaciguado? ¿Cuántos males no hubieran sucedido si la voluntad de Dios habitara en nosotros y nosotros estuviéramos muriendo en nuestra voluntad en Él para tener la vida verdadera? La vida verdadera. Porque todo lo que Dios puede, lo puede el alma en la que Dios habita. Todo lo que Dios puede. Todo lo que Dios quiere hacer y todo lo que Dios quiere hacer lo hace a través del alma que vive en su querer. Por eso podemos afirmar y podemos ver en los evangelios, Jesús sabe hacer y puede hacer todos los milagros. Todo lo que Dios quiera puede, todo lo que Jesús quiere puede hacerlo si así le parece bien. Todo, una sola cosa Jesús no hace ni puede hacer, separarse de la voluntad de Dios Padre. Eso es lo único que Jesús no quiere ni sabe hacer. Jesús está perfectamente unido a la voluntad del Padre. Cuando la divina voluntad
en la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús, desciende al vientre virginal de María, toma la carne de María y empieza a desarrollarse ese bebé en el vientre de la Virgen. Una carne que solamente va a vivir para hacer y para vivir en la divina voluntad. Si la carne de Jesús hubiera podido rebelarse una sola vez contra la voluntad de Dios, inmediatamente Dios hubiera dejado esa carne. Inmediatamente hubiera venido la separación. Inmediatamente la carne de Jesús tiene vida en la divina voluntad. Porque todo, eso es lo que Jesús vino a hacer y a vivir solamente. Ahora, si nosotros conociendo esto, vivimos en la voluntad de Dios, deseamos esta voluntad de Dios, empezamos a vivir en ellas, pero empezamos a vivir en la voluntad de Dios en ratitos, nada más cuando rezo, nada más un ratito que duro en gracia y después ya en pecado. Entonces yo nada más recibo un poquitito de gracia. Fíjense qué diferencia. Si nos fuéramos todos a vivir al África, bueno, no tan lejos, en Mexicali, ¿verdad? Que es un calorón tremendo. Ya ven que dicen que cuando los de Mexicali se mueren y llegan al infierno, piden una cobijita, ¿verdad? De tanto calor que hace ahí, se les hace poquito el del infierno. Ay, ya se me perdió la idea que estaba desarrollando, ¿verdad? Bueno. Si yo me separo por un momento de la voluntad de Dios, si yo me separo, pierdo el bien de su voluntad en pleno, pierdo ese bien. ¿Cómo es esto? Si, por ejemplo, yo tengo ese calor tremendo y me voy a un arroyo de agua limpia y fresca y me meto en ese arroyo cuando está haciendo un calor pero tremendo, infernal, me meto yo en el arroyito y me está corriendo el agua fresca. Oh, qué delicia, ¿verdad? Qué sabroso es. Pero cuando me tengo que salir del arroyito, empiezo a sudar, ¿verdad? Como cuando hace calor y uno se está sudando y se mete uno a bañar y apenas se está secando el agua y ya empezó uno otra vez a sudar, ¿verdad? No puedes permanecer bajo el agua siempre. Si no puedes permanecer bajo el agua siempre, vas a tener que sufrir las inclemencias del calor. Un ratito de frescura y mucho de calor. Un ratito de frescura y mucho de calor. Como hay unos de acá de Baja California, en un lugar donde está el agua, donde es un lugar muy caliente, muchas personas se duermen en la playa, así literalmente. En tiempo de calor se llevan sus camas a la playa, porque hace tanto calor que ya cuando no aguantan y el calor los despierta, se meten al mar, salen todos mojados y se vuelven a acostar un poquito así hasta que el calor los despierta y se vuelven a meter al mar para salir. Qué feo, ¿verdad? Imagínense nada más lo terrible de ese calor. Qué bueno que pudieran meterse al mar, sumergirse y que pudieran respirar abajo. ¡Uy, qué felicidad! Ya no volverán a sufrir del calor. Eso sucedería el día que entremos a la voluntad de Dios y ya no salgamos de ella. Ya no habría sufrimiento, ya no habría dolor, ya no habría nada. Pero como entramos a la voluntad de Dios y salimos de ella, es cuando nos pega el calor, las dificultades, los problemas y todo aquello que nos va destruyendo. Entonces, cuando yo me separo de la voluntad de Dios, pierdo las llaves que Dios me había dado. Y entonces lo que la mamá va construyendo en su hijo, ella misma lo derrumba cuando se sale de la voluntad de Dios. ¿Quieren ustedes hacer las cosas de su familia bien? Solamente en la voluntad de Dios, mis hijos. No es en libros ni en otras cosas, solamente en la voluntad de Dios. Solamente. Entonces, dice la palabra de Dios hoy, Jesús nos enseña hoy, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Pero qué es de Dios? ¿Qué es de Dios? De Dios es todo. Todo cuanto existe, existe por el poder de Dios. Pero ahora, de todas las cosas que existen, ¿cuál es la que sobresale? ¿Cuál es la que siempre existirá? ¿Cuál es la que siempre le da mayor agrado a Dios? Satisfacción completa a Dios. ¿Cuál es esa cosa? Solamente una, la divina voluntad. No lo creado. Lo creado le es agradable. Pero la satisfacción solamente su divina voluntad se la puede dar, porque nada de lo que Dios ha creado es lo suficientemente digno de Él, porque digno de Él solamente algo divino,
Y algo divino solamente su divina voluntad. Y todo lo demás es creado, entonces no alcanza, nada le alcanza a satisfacer a Dios, nada. Solo una cosa le da la completa satisfacción y es su divina voluntad. Porque de su divina voluntad procede el amor, la creación y todo bien. Por eso en la divina voluntad está todo. Fíjense, el alma puede ir haciendo suya la voluntad de Dios. Haciendo suya, no es agarrándola en momentitos, haciendo suya la voluntad de Dios, poseer la voluntad de Dios. El alma puede hacer esto, pero a través del conocimiento. A través del conocimiento. Y este conocimiento hecho vida. Porque si no lo hacemos vida, lo que conocemos, si yo conozco una verdad de estas que para mí es como una lluvia fresca, como un arroyo fresco en medio de un desierto calientísimo, y me meto en el agua, pero me tengo que salir, pues vuelvo a sentir el calor y el fuego. Entonces, si yo me meto en la voluntad de Dios para permanecer en ella, entonces todo mal desaparece. Ya lo que venga, como todo es voluntad de Dios, todo se puede vivir con alegría, todo se puede vivir con alegría, porque se posee la sabiduría de Dios, se posee la gracia de Dios, se posee la fuerza de Dios. Cuánto mal se hace la criatura cuando se abraza al pecado en lugar de abrazar la voluntad de Dios. Cuánto mal hacen las mamás que creen que van a sacar adelante a sus hijos por sus propias fuerzas y no abrazan el corazón que tiene las llaves del corazón de sus hijos. Ahí está la solución. Ahí está la solución. Pero ¿cómo vamos a vivir en la divina voluntad? ¿Cómo vamos a conocer esta divina voluntad? Para esto Jesús va a ser el maestro de una mujer que Dios escoge. Se llamaba Luisa Picarreta. Jesús va a ser el maestro personal de Luisa. Y le va a dar a conocer qué es la divina voluntad y cómo vivir en la divina voluntad. No cómo hacer, sino cómo vivir, porque no es lo mismo que yo venga aquí a trabajar a que yo venga aquí a vivir. Si yo vengo aquí a vivir, aquí me quedo. Si yo aquí nada más vengo a trabajar, vengo y me voy. Por eso no es cómo hacer a veces la divina voluntad, sino cómo vivir en la divina voluntad. Esto no lo puede saber nadie. Eso solamente lo puede saber Dios. Por eso Dios se lo va a revelar. Jesús se lo va a revelar a Luisa Picarreta. Vean qué cosas tan maravillosas le dice Jesús a Luisa acerca de la divina voluntad. Cada conocimiento de más, fíjense, cada conocimiento de más de la divina voluntad que se pone en práctica es una luz mayor que se posee. ¿Quieren sacar adelante los problemas? Necesitan luz, sabiduría. Cada conocimiento de más de la divina voluntad que se pone en práctica es una luz mayor que se posee. Cada conocimiento es una luz distinta que contiene en sí mismo una felicidad nueva, pues es un bien divino y el alma queda en posesión del bien que conoce y que hizo vida. Qué cosa tan maravillosa. Si pudiéramos profundizar más en esto, pero no es el momento. Ya habrá el tiempo para ello. Fíjense. Cada conocimiento es una luz distinta que contiene en sí mismo el conocimiento de la divina voluntad. Cada conocimiento contiene una felicidad nueva. De tal manera que si tú conoces hoy algo de la divina voluntad, tu ser adquiere una luz y una felicidad nueva. Y si el ratito conozco otra verdad, adquiero otra luz y otra felicidad. Adquiero otra luz, todas las luces y felicidades que quieras puedes ir agarrando. Al principio no se nota por lo terrible que es nuestra oscuridad, pero poco a poco se va disipando de la mente la oscuridad a fuerza de la luz que empieza a entrar en nosotros. Por eso, y no es lo mismo que nosotros a los que amamos les demos las cosas del Señor que les demos al Señor de las cosas. No es lo mismo que tú le des a tus hijos las cosas de Dios que le des a tus hijos al Dios dueño de todas las cosas. Es diferente.
La gente se conforma con darle a sus hijos las cosas de Dios, pero no le dan a Dios. Por eso los hijos no tienen vida verdadera, no tienen vida verdadera. Por eso las familias no tienen vida verdadera y lo que están viviendo no es vida y menos vida verdadera. Ahora, no es lo mismo que al Señor le demos lo mejor de nosotros mismos. Fíjense, no es lo mismo que a Dios le demos lo mejor de nosotros mismos, que a Dios le demos lo mejor de Él mismo. Ah, cómo cambian las cosas. Si todo lo tuviéramos bien en nuestra mente, si desde pequeños nos hubieran enseñado estas verdades y nos hubiéramos acostumbrado a vivir en ellas, sería algo natural en nosotros vivir ya en la voluntad de Dios. Fíjense, repito esto porque es importante. No es lo mismo que a los que amamos les demos las cosas de Dios, que le demos al Dios de todas las cosas. No es lo mismo que a Dios le demos lo mejor de nosotros, a que le demos lo mejor de Él mismo. Entonces yo tengo que conocer una verdad, hacerla mía, conocer una verdad de su divina voluntad, la hago mía, la hago vida, y cuando es mía, se la puedo ofrecer como algo mío, pero que es de Él, que es de Él mismo. Por eso es el mayor don que le podemos dar a Dios. Fíjense en esto. Hablar de las verdades de la adorable divina voluntad para que reinen los corazones es el mayor bien que le podemos dar a los que amamos. Es el mayor bien que les podemos dar a los que amamos y es el mayor gusto que le podemos dar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Tienes que conocer su divina voluntad. Porque solamente conociéndola puedes darle algo suyo, algo de Él mismo, no algo de lo que Él ha creado, algo de Él mismo. Vean qué importante es el conocimiento de esto. ¿Y por qué por qué le agrada a Dios tanto su divina voluntad? Porque de su voluntad procede todo bien, de su voluntad procede el amor, de su voluntad todo. En cambio, fuera de su voluntad está todo mal. Todo lo malo está fuera de la voluntad de Dios. La rebeldía del hombre nos hace caer en el mal mayor. Si fuéramos dóciles y tomáramos la voluntad de Dios, ya hubiéramos salido de muchos de los problemas en los que nos encontramos. Fíjense cómo, si ahorita dijéramos, a ver, todos los que están enfermos pasen de este lado, ya se pararán todos los enfermos. Bueno, no lo digo porque todos tienen cara de enfermos. Se pasan acá todos los enfermos. De este lado todos los que tengan problemas espirituales, perturbaciones espirituales, opresiones espirituales, obsesiones espirituales. Y se pusieron acá el otro puño. Desde entonces ahora vamos a orar primero por los enfermos. Y le pidiéramos a Dios por los enfermos, descendiera del cielo una gracia y quedaban sanados todos. Y luego orábamos al cielo y Dios desciende con su gracia y quedan liberados todos. Les hicimos un gran bien, pero momentáneo. Es un gran bien, pero de un ratito, de poquito. A los que sanaron físicamente y a los que se liberaron. Fue un bien chiquito el que recibieron. Pero si en lugar de darles sanación y liberación, se les da a conocer verdades de divina voluntad, les estoy dando un bien eterno. Un bien eterno, una luz que perdurará por toda la eternidad, que va a llenar de alegría el corazón de Dios y de felicidad a esa criatura. Entonces, ¿cuál es el bien que le podemos ofrecer mayor a los que amamos? El conocimiento de la voluntad de Dios. Ese es el bien único, bien verdadero que podemos dar a los que amamos. Porque es un consuelo eterno para Dios y es una alegría, una felicidad eterna para esa alma. Conocer y dar a conocer estas verdades de Dios son un acto que reparan el corazón de Dios. ¿Quieres tú que Dios se sienta reparado por todo lo malo que se le ha hecho en tu familia? Que en tu familia se hable, se anuncie, se proclame y se enseñe la voluntad de Dios, y con esto el corazón de Dios se empieza a reparar. Mejor de cualquier otra forma que lo quisiéramos nosotros llegar a ser. Mejor, porque
dar a conocer las verdades de amor, de la voluntad de Dios, son un acto perfecto de reparación, de justicia divina, de misericordia y de amor para Dios y para las criaturas. Entonces ahí está todo, todo. Qué grande es saber, no solamente que Dios me ama, sino cómo yo puedo tomar en posesión el amor de Dios y hacerlo mío. Y después de hacer mío, no salir con la ridícula y falsa humildad de yo no merezco esto, yo no merezco esto. Esa ridícula y falsa humildad les va a despedazar la posibilidad de adquirir la luz de Dios y de consolar el corazón de Dios. Nadie es digno de nada, todo es misericordia de Dios. Nos ha dado la posibilidad de saber cómo puedo tomar en posesión el amor de Dios. Y una vez que lo hago mío, porque así Dios me lo permite, porque yo ya aprendí cómo hacerlo, porque así Dios quiere que lo haga, una vez que lo hago mío, se lo ofrezco a Dios como si saliera de mí para Él. Como si, ya que es mío, pues ya sale verdaderamente de mí para Dios. Y le estoy ofreciendo a Dios que algo que es de Dios y digno de Dios. Eso es lo que le estoy ofreciendo a Dios. Entonces imagínense todo lo que se le puede ofrecer a Dios en nombre de todos y por todos. Y su amor sí le alcanza y su amor sí es digno de Él. Darle gracias a Dios no es lo mismo que iniciar una competencia con Dios. No es lo mismo. ¿Qué significa esto de iniciar una competencia? Dios empezó a crear todas las cosas por amor a ti. Dios empieza a crear todas las cosas por amor a ti. Y entonces yo voy haciendo mío todo el amor con que Dios creó las cosas para devolvérselo en gratitud. Y empieza una competencia. Dios me ama y yo lo amo. Dios me ama y yo lo amo. Como a ver quién ama más. Y Dios se desborda en amor sobre mí. Yo tomo ese amor, lo hago mío, le agradezco y se lo ofrezco en nombre de todo y por todos. Y empieza una competencia, una especie de competencia de amor con el Señor. Al ofrecerle a Dios el amor eterno en satisfacción, en reparación, en gratitud, etc. Podemos entonces hacer lo que a Dios más le satisface y darle a Dios lo que es de Dios, lo que más le hace feliz a Dios. Para que existan las cosas, necesitan estar sostenidas por la voluntad de Dios, por la divina voluntad. Yo tomo esa divina voluntad que sostiene las cosas, tomo ese amor, lo hago mío y en nombre de todas las cosas le devuelvo su mismo amor. Oh, imagínense, Dios se siente satisfecho. Es un amor pleno. Y esto lo podemos ir haciendo, por ejemplo, agarrar el libro del Génesis. Y agarramos el libro del Génesis y vamos viendo cómo Dios fue creando las cosas. ¿Qué creó primero y qué después? Y nos vamos nosotros atrasito de Dios. Y Dios creó esto, Dios creó la luz. Y entonces yo agarro todas las partículas de luz que hayan existido, que existen y que existirán. Agarro el amor con el que Dios lo ha creado, hago mío ese amor. Y entonces sello con ese amor todas las partículas de luz para que Dios regrese a Dios. Escuche como un eco. Como cuando uno va a una montaña, ¿verdad? Y que uno grita algo, ¿verdad? Por ejemplo, si uno gritara, te amo, pues ahí uno escucha, te amo, ¿verdad? Claro que si uno grita, menso, ay, pues menso, pero pues mejor, ¿verdad? Eso es cuando hacemos de la voluntad humana, ¿verdad? Pero si hacemos lo de la voluntad divina, Dios dijo, fiat, o dijo Dios, dio un te amo, y creó las cosas. Y entonces yo puedo agarrar todas las cosas y hacer que como un eco Dios escuche, se le devuelva el amor con el que Dios ha creado. Y puedo agarrar el libro del Génesis y Dios creó la luz, y entonces yo agarro la luz, y Dios creó las aguas, y empiezo a repasar las aguas de los ríos, de las albergas, de los arroyos, de todos los lugares donde exista agua, hasta de estos lugares de drenaje, agua fea y sucia, y tomo lo bueno de la creación de Dios ahí, lo sello con el amor para que Dios en toda el agua del mundo escuche cómo le repiten, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Esto lo podemos hacer.
Por eso podemos agarrar, imagínense cuando Dios crea las piedras y te agarras todas las piedras de la tierra y todas las piedras del universo, de todos los planetas y de todo, y sellas cada partícula de la piedra con el mismo te amo del amor de Dios, pero primero lo haces tuyo para poder decirle, te lo ofrezco, te lo entrego, este amor, y entonces ya el Señor escucha el eco que rebota. Él dijo te amo y regresa a Él los te amo. Y así te vas con cada animal que Dios creó. Cuando Dios dijo, pobles el mar, y cada animal que hay en el mar, los bonitos y los feos, los agarra, los sellas con el amor de Dios y haces que se devuelva el amor de Dios en gratitud de todo. Imagínense todo, todo, todo. Es más, te pones a escuchar una música y cuando estás escuchando la música, tomas tu voluntad unida a la de Dios para agarrar todas las notas musicales que han existido. Todas las personas que han cantado alguna cosa, todos los que han tocado cualquier tipo de instrumento, se toman todas las notas musicales que existen por la gracia y por la voluntad de Dios, hacemos de nosotros ese amor de Dios y una vez que es de nosotros, se lo devolvemos como un eco del te amo que nos dio, se lo devolvemos. Imagínense, cuánta cosa. Por eso la persona puede estar tirada en un hospital artrítica sin poder oír, ni ver, ni nada, pero si puede pensar, puede agradar a Dios. Más que todos los que están trabajando y medio matándose en otras cosas, puede consolar y agradar a Dios. Fíjense nada más lo grande que es esta voluntad de Dios en todo y en todos, devolviéndole amor por amor y en cada una de las cosas. Y así puedes recorrer todos los tiempos pasados, presentes. Puedes irte hasta las cavernas donde empezaron a vivir los primeros seres humanos, desde Adán y Eva, que pues no existían casas, ¿verdad? Y se metieron en cuevas, ni siquiera sabían cómo poder construir una, y se metieron ahí en cuevas a agarrar todos los corazones de todas las personas que han existido y todos los corazones que latían, de todos los seres humanos, hombres y mujeres, desde Adán y Eva hasta el último que vaya a existir. Y como ese corazón palpita porque es un te amo de Dios que lo mantiene vivo, hacemos nuestro ese amor y se lo devolvemos como un eco de amor. Imagínense, se puede pasar uno todo el día constantemente en oración, agradando a Dios y reparando su corazón, aún de las cosas que no existen todavía, porque como para Dios no hay tiempo, no hay problema. Para Dios no, para nosotros sí, pero si nosotros nos metemos en Dios, no hay problema. Puedes hacer tanto bien a la humanidad, puedes hacer tanto bien al corazón de Dios, si tan solo le diéramos un poquito de tiempo para estudiarlo, un poquito de tiempo para conocerlo y aprenderlo. Cuánto bien se podría hacer, cuánto bien. Y entonces le daríamos a Dios lo que es de Dios, lo que Dios merece en justicia divina, amor, gratitud, pero su mismo amor, su misma gratitud, la alabanza de toda la creación, porque miren, no es lo mismo que el 10 de mayo llegue un hijo a felicitar a la mamá, a que lleguen todos los hijos a felicitar a la mamá. Cuando falta uno solo, la mamá se siente dividida en su corazón, uno solo que falte y se siente dividida. Cuando tú oras, pero nada más tú, Dios le agrada, pero el corazón de Dios hay una soledad y hay un vacío. Pero si cuando tú oras y sabes cómo tomar todos los corazones de todos los seres humanos, los que ya están orando pero están orando mal, los que entraron al templo o a misa pero se durmieron como la mayoría de ustedes, y agarran todos esos corazones y en nombre de los corazones esos los sellan con el amor de Dios y se lo devuelven, entonces le puedes decir a Dios: Señor, aquí estoy yo representando a todos tus hijos, todos en mí, porque tomo tu voluntad para abarcar a toda la humanidad, pasada, presente y futura. Y aquí, abarcados en tu voluntad, estamos todos tus hijos para darte gracias, para darte gloria. Ya dice Dios, aquí están todos. Y como aquí están todos, se complace, se satisface, se repara su corazón, todo. Qué importante es que la gente se diera cuenta de que no es suficiente con trabajar para los hijos. No es suficiente darle a los hijos las cosas de Dios.
cuando le pueden enseñar a sus hijos a poseer la voluntad de Dios, cuando les pueden enseñar a hacer morir su voluntad en Dios para que la voluntad de Dios tome vida en ellos. Cuánto bien harán en el alma de ese hijo y cuánto bien hará ese hijo en el corazón de Dios por toda la humanidad. ¿Se imaginan? Qué tristeza que tanta riqueza esté perdida, olvidada, porque la gente no tiene tiempo de hacer algo bueno por su Dios, no tiene tiempo de acercarse a Dios, no tiene tiempo porque es tanto lo que quieren trabajar, es tanto lo que quieren pecar, es tanto lo que quieren perder el tiempo, que no tienen tiempo para las cosas más grandes que podrían hacer. Hoy le pedimos a Dios Padre, como un regalo de esta Santa Misa, nos conceda la gracia de amar su voluntad, de desear su voluntad, de aprender cómo vivir en su voluntad. Ese es el mayor bien que le puedes dar a tu propia alma, al alma de tus hijos. Es el mayor bien que le puedes dar al corazón de Dios y a la humanidad entera. Que podamos encontrar un tiempo, hacer un tiempo, construir un tiempo para conocer la voluntad de Dios. De otra manera, pues las cosas que hagas, Dios va a decir, están bien, pero nunca van a ser suficientes. Para que sean suficientes, tienen que estar dentro de su voluntad, tomar la voluntad de Dios y ofrecerle todo desde su divino querer. Se lo pedimos a Dios Padre como un regalo de esta Santa Misa por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.